Hermanos, Dios los bendiga. Mi nombre es Sandra Gómez y tengo la alegría de compartir una enseñanza muy maravillosa con respecto a la bondad, la misericordia de Dios para con nosotros y que nosotros tenemos que tener para el prójimo. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, oramos en el nombre del Señor Jesús para que nos bendigas a través de tu palabra, Señor, para que creamos lo que está escrito y podamos, en el nombre de Cristo Jesús, honrarte como te lo mereces. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estar leyendo en el Salmo 27, verso 13. Dice así: Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. El salmista, el rey David, está diciendo que él que hubiera desfallecido si no hubiera visto la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, y que realmente, hermanos, eso es algo que a nosotros nos sucede, porque nosotros sabemos que después de la pandemia, no solamente la pandemia trajo pues con ella mortandad, sino también demasiados desastres en cuanto a lo psicológico, a lo económico, a muchas áreas, ¿cierto? Y que realmente, a pesar de todo lo que sucedió y de lo que está sucediendo, el Señor a nosotros nos ha dejado ver su bondad para que nosotros no desmayemos, ¿cierto? A nosotros sus hijos, a nosotros su pueblo, Él nos deja ver su bondad, porque nosotros en ocasiones nos hemos encontrado con algunos hermanos de la iglesia o con algunos hermanos en Cristo, que todos unidos, pues sí, los que nos encontramos damos gracias a Dios porque estamos bien, porque nosotros decimos estamos bien en nuestra casa, está bien nuestra familia, hay cosas, pero estamos bien. Y también aún los compañeros de trabajo con los que uno comparte, ellos también dicen estamos bien. Y de hecho, pues estuvimos en un evento el fin de semana y llegamos a la conclusión, compañeros de trabajo, de que gracias a Dios, aunque no eran cristianos, ellos daban gracias a Dios porque sus familias y ellos estaban bien. Y que precisamente eso es lo que nosotros le pedimos a Dios, que Dios bendiga las familias de la tierra, que Dios se glorifique en que las personas que nosotros conocemos y los que el Señor quiera mediante nuestras oraciones estén bien, y vemos cómo se cumple la palabra del Señor. Él nos deja ver la bondad, y que de esa misma manera, hermanos, así como Él nos deja ver la bondad suya para con nosotros en medio de tiempos difíciles, porque como sabemos la escritura misma lo ha dicho, que estamos en tiempos pues peligrosos, en tiempos difíciles donde tenemos que estar más firmes en nuestra convicción de que el Señor Jesucristo es el Señor y que su palabra es la verdad, y que en estos tiempos Dios también nos demanda a nosotros que nosotros seamos bondadosos. A pesar del carácter, la personalidad y los comportamientos de las personas que no creen en el Señor Jesucristo, Dios a nosotros nos está diciendo que tenemos que ser piadosos, amorosos y bondadosos. Amén. Entonces, miremos lo que dice en Romanos 11:36. Romanos 11, verso 36. Aquí en esta cita bíblica se nos habla de la soberanía del Señor. Dice aquí, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea, todo es de Dios, todo es para Él y todo es por Él. Y que Él, a pesar de que Él conoce las condiciones, las situaciones, Él sigue siendo bondadoso, hermanos, con todos, porque todo es de Él. Y eso es algo que nosotros hemos sabido y que le pedimos al Señor que nos ayude a entenderlo, que todo es de Dios, todo es de Dios, y que por eso nosotros tenemos que pedirle que nos ayude a despojarnos de los apegos, porque el todo tiene dueño. Y lo mejor es que ese dueño es nuestro Señor y que Él es bondadoso. Amén. Tengamos siempre presente que Dios es el dueño de todas las cosas, de las personas, de todo, hermanos. Miremos lo que dice en el Salmo 145, verso 6, hermanos, porque Dios a nosotros, y lo sabemos, Él siempre nos ha mostrado su bondad, y que realmente su gozo y su deleite es también para aquellos que son bondadosos y bondadosas. Que el apóstol Pedro nos dice a nosotros que en estos tiempos como están, a pesar de que los tiempos del apóstol Pablo eran diferentes a estos, nos decía que viviéramos santa y piadosamente.
A pesar de todo lo que va a suceder, de lo que está sucediendo, el consejo que nos da es que seamos piadosos. Miremos como dice aquí en el Salmo 145, versos 6 al 9, dice: del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Mire, hermanos, como dice acá, cantarán tu justicia. Sigamos en el verso 12. Para hacer saber a los hijos de los hombres tus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de tu reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío de todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo y abres tu mano y colmas de bendiciones a todo ser viviente. Mira, hermanos, como Él nos está diciendo, porque Él nosotros ha puesto una esperanza de que usted y yo hagamos eso, que contemos los hechos maravillosos de Dios, que contemos sus prodigios, sus proezas, sus bondades, que hablemos a las personas lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero realmente, hermanos, es necesario que lo hagamos con misericordia, con bondad, porque uno no puede llegar a evangelizar en enojo y señalando. Ahí se hace infructuoso, hermanos, porque no concuerda con la bondad del Señor, con la misericordia y la piedad del Señor. Si cada uno puede hacer memoria en la manera en que le llegó el Evangelio, las buenas nuevas, nosotros podríamos decir que el Señor vino a nosotros en cariño, que sí hay demasiados casos, que en enfermedades, en cárceles, en sufrimientos, en abandonos, pero que nunca fue en iras. El Señor viene a nosotros, hermano, con amor, con bondad. Y Él a nosotros, cuando leemos la Biblia, Él a nosotros nos habla de esa manera. Porque los deseos de Dios es que usted y yo siempre estemos bien. La Biblia muestra que Dios quiere que a todos nos vaya bien, que todos tengamos sustento, que en todos haya perdón, que todos tengamos salud. Las buenas voluntades o la soberana voluntad del Señor es que estemos bien, que Él vino a traer vida y vida en abundancia, que a pesar de que el sistema, hermanos, cada vez se está viendo más opresor, porque una cosa es el sistema y otra cosa es la vida, porque la vida es maravillosa, nosotros sabemos, la vida es Cristo y la vida es la oportunidad para nosotros limpiar nuestra mente, nuestro corazón y estar con Dios en el cielo. A pesar de que el sistema cada vez está presionando más a la gente, obligándola, y nosotros sabemos, pues por lo que leemos, que es precisamente para ese nuevo orden mundial, en donde haya un dominio total, porque nosotros sabemos que por medio de la tecnología ya se conoce más de cada individuo que habita en la tierra, sus movimientos bancarios, sus situaciones de propiedad o de escasez, ya cada vez se está haciendo como más controlada, perdón, la vida de las personas, pero más sin embargo el Señor quiere que usted y yo seamos bondadosos. Dios quiere que usted y yo seamos piadosos, hermano, que no es fácil. ¿Por qué? Porque las personas, a razón de tanta libertad que hay, de tanta información, de tanta filosofía, de tanto avance científico, de tanto conocimiento, las personas se han envanecido, se han ido apartando de Dios. Pero Dios nos demanda a nosotros que seamos compasivos, que seamos misericordiosos y que seamos unas personas llenas de amor. Porque esa es de la única manera que usted y yo vamos a hacer la diferencia en la gente. Porque de todas maneras hay hijos, hermanos, que son buenos hijos, aunque los papás no sean cristianos o aunque ellos no sean cristianos, porque en ellos hay una ética, porque en ellos hay una moral. Pero nosotros sabemos que la prosperidad del alma viene solamente es por el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, muchos conceptos hay ahora en los que están diciendo, pero yo no le hago mal a nadie, pero mis hijos me aman, todos nosotros aquí en la familia estamos juntos, estamos unidos, aunque no creen en Cristo, pero nosotros sabemos que la salvación del alma no se puede dar de otra manera sin creer en Jesús, pero es precisamente por esa libertad que hay ahora, en donde usted y yo vamos a hacer la diferencia en la misericordia y en la bondad que tengamos.
Miremos, hermanos, lo que dice el verso, Salmo 130, verso 3. Salmo 130, verso 3, dice así: Dios, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Porque es verdad, mis amados, a pesar de que nosotros estamos en los caminos del Señor, pero realmente si Dios, como acabamos de leer, si Él mirara nuestros pecados, ¿quién podría estar delante del Señor en santidad? Que esta cita bíblica nos hace ver a nosotros la necesidad en la que tenemos que estar cultivando la misericordia, cultivando el amor, cultivando la bondad, porque ninguno se puede, ni siquiera los que no son cristianos, ni los cristianos, se pueden levantar delante del Señor a alegar justicia o santidad, perfección, como dice la Escritura. Aún mismo dice también, no hay ni uno que haga lo bueno. Y es una realidad que nosotros por la gracia, por la bienaventuranza divina de que el Señor ha querido que usted y yo conozcamos a Dios y que cultivemos el amor, nos hace a nosotros, como en otras ocasiones he dicho, hermanos, ser más misericordiosos. Ser más misericordiosos, mis amados, porque las personas en este mundo solucionan los problemas con la brujería, con el amante, con la pornografía, con los vicios, con la pelea, solucionan sus vidas así. En cambio nosotros tenemos quien nos escuche, quien nos guía, quien nos instruye, y por eso, hermano, hay que cultivar, porque las personas ahora están más ansiosas y más confundidas que hace años atrás. Y que en esa confusión y que en esa vanidad y mentira en la que están, se ponen groseros, se ponen rebeldes, se ponen peleones. Y ahí es donde el amor de Dios en nosotros es que los va a poder enrutar. Y que por eso el Señor a nosotros nos muestra que todos estamos bajo la misma necesidad de que el Señor tenga piedad de todos nosotros. Miremos como dice en el libro de Colosenses. Colosenses 3, verso 12. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que diligentemente hacer lo que la Escritura nos está diciendo. Miremos, Colosenses 3, verso 12. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo le perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, mire que dice, sobre todas las que acabamos de leer, o sea, sobre la humildad, sobre la mansedumbre, sobre la misericordia, sobre la paciencia, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, dice el Señor. Y sobre todas estas cosas, nosotros nos tenemos que vestir de amor, porque el amor, hermanos, leyendo las cartas del apóstol Juan, él dice, el amor es de Dios, y también dice que Dios es el amor, y que también el apóstol Pablo nos dice que el amor nunca dejará de existir, y que por muchas cosas que nosotros hagamos o capacidades que tengamos, pero si no tenemos amor, pues realmente esas cosas no vienen a tener gran fruto, hermanos. Y que nosotros necesitamos ser personas amorosas con la sabiduría de Dios, con la sabiduría, porque mira, hermanos, que tener amor, aunque la Escritura lo dice, el amor todo lo soporta, pero recordemos que también en el amor el apóstol Pablo corrige al apóstol Pedro cuando él se estaba comportando de una manera que no debía comportarse cuando el apóstol Pedro fue enviado a los judíos y Pablo a los gentiles, que el apóstol Pedro se estaba comportando como de manera contraria y que el apóstol Pablo le dice, eso no se hace, o sea, en sabiduría y en amor, porque no es tolerar todo. También recordemos que Bernabé y el apóstol Pablo tuvieron una discusión y que cada uno tomó por su lado, no queriendo decir que ya no se querían, sino que hay momentos, hermano, en donde uno no tiene que estar siempre diciendo que sí o que agachemos la cabeza por amor.
No, por eso nosotros a Dios le pedimos que nos dé sabiduría e inteligencia y prudencia. Porque el Señor no quiere, hermanos, que nosotros seamos personas que por amor pasemos por alto cosas, pero tampoco quiere que nosotros hagamos parte de conflictos o de discordias, porque a Dios no le gusta eso, a Dios no le gusta la discordia. Miremos lo que dice el Proverbio 6, perdón, porque aquí es donde también nosotros tenemos que darnos cuenta de la necesidad de pedirle al Señor que nos dé sabiduría para hacer las cosas, porque Dios está hablando acá en el Proverbio verso 6, él dice, 6 cosas aborrece Jehová, y que ahí es donde usted y yo también tenemos que mirar, que no estemos haciendo nada de esto, porque él dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Porque muchas veces, hermanos, por falta de la piedad, por falta de la bondad, del amor, podemos llegar a hacer que hayan discordias entre los hermanos. Por acusar, hermano, por criticar, por murmurar, por quejarnos. Y él dice que eso él lo aborrece, que si va a haber una situación que no sea grata, que no vaya a ser por mi culpa, que no sea porque yo me fui a hablar del otro o a poner quejas del otro y que en ese proceder que yo tuve, lo que hice fue una discordia. Por eso nosotros tenemos que orar siempre, hermanos, para que el Señor nos guíe, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, dice la palabra. Entonces, que por falta de amor nosotros no vayamos a sembrar discordia ni entre la familia, ni entre los compañeros de trabajo, ni entre los vecinos, ni entre los hermanos de la iglesia. Es que ese hermano como es que él siempre como hace, y como a esa hermana le gusta, y que realmente eso es lo que Dios dice que él aborrece, que nosotros no seamos generadores de discordias por falta de amor o de misericordia. Amén. Entonces, sigamos acá en el libro de Colosenses, lo que nos dice la escritura, hermanos, en el verso Colosenses 1:28. Habíamos leído el capítulo 3, que nos está diciendo que sobre todas las cosas que leímos, que tengamos ese amor y que nosotros tenemos que buscar, como dice la escritura, tener ese fruto del amor. Miremos como dice acá, Colosenses 1:28, dice así, desde el 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Mira, hermanos, que ese es un sueño que Dios tiene, ese es un anhelo que el Señor quiere, a todos los hombres, a todos los hombres. Por eso yo tengo, y usted y yo tenemos que ser amorosos, pero en el amor espiritual, en el amor de Cristo, hermanos, en el amor sacrificial, hermanos. Realmente eso es así, y aunque a uno eso a veces no lo quiere aceptar o le queda difícil, pero uno a veces tiene que aguantar. Por eso él dice, el siervo de Dios debe ser sufrido, debe ser paciente, pero es que el siervo de Dios puede lograr todas esas cosas si hacemos lo que la Biblia nos está diciendo, porque eso es lo lindo, hermanos, que el Señor a nosotros nos dice lo que Él quiere, pero también nos está diciendo cómo tenerlo, porque en la palabra nosotros leemos que el fruto se puede lograr por medio del Señor Jesucristo. Los frutos que el Señor demanda de nosotros, y el fruto de justicia y el fruto del Espíritu Santo, hermano, nosotros los logramos en Cristo Jesús. Esa es la manera en que podemos llegar nosotros a ser verdaderos siervos de Dios, amorosos, en justicia. Acuérdese que Él dice que nosotros no debemos juzgar, ¿cierto? Porque en Romanos 2 dice, no juzguen. Pero cuando vamos a escuchar al Señor Jesucristo, Él dice, juzguen con justo juicio. Con justo juicio. Y el justo juicio se logra en el conocer la Escritura.
que es algo que es la bendición que nosotros tenemos en comparación a todas las personas, que tenemos la Escritura, hermanos, que tenemos al Espíritu Santo y que nosotros tenemos que estar muy atentos porque está muy fácil, hermanos, caer en tentación. ¿De qué manera? En iras, en contiendas, en murmuraciones, en gritería, porque él dice que eso no se debe hacer por las situaciones como están. Pero si nosotros cultivamos un corazón de misericordia, de bondad, de amor, a nosotros se nos va a hacer más fácil la vida, hermanos, porque la gente está muy apartada de la verdad. Las personas creen en muchas cosas. Uno se llena de sorpresas por lo que la gente está hablando, que ya en otras ocasiones muchos hermanos también han hablado de los temas que se están tocando pues en este devocional, pero que si usted y yo no tenemos misericordia, podemos terminar cometiendo discordias y que Dios nos guarde porque Él dice que eso Él lo aborrece. Entonces miremos lo que dice aquí la Escritura. Miremos lo que dice Filipenses 1:11. Mire qué hermosura lo que dice acá en Filipenses. Tan lindo, hermanos, y que esas son nuestras alegrías. Que esas son las alegrías maravillosas que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Filipenses 1, verso 11 dice: llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia, que son en Cristo Jesús. Pero leamos desde el 10. Desde el 9 dice, Filipenses capítulo 1, verso 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irrepresibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Mire que los frutos los damos en Cristo Jesús, hermanos. Pero ¿qué estamos viendo? Que hubo alguien que oraba para que los de la iglesia de Filipos fuera llena de esta bendición. O sea, entre nosotros orar, para que entre nosotros haya amor y que para que nosotros también demos fruto. Entonces luego de aquí miramos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, que ese es un capítulo que ha sido muy tratado porque realmente nos trae mucha consolación y es muy maravilloso, hermano, lo que el Señor Jesucristo nos ofrece. Juan 15, verso 5, dice aquí. Juan 15, verso 5 dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces vuelvo a repetir, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. O sea, él está diciendo, el que permanece en mí y yo en él. Si yo permanezco en él y él en mí, yo voy a dar fruto, ¿cierto? Y luego aquí miremos en el 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Entonces luego leemos en el 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Mire que hay dos cosas allí. Nos está diciendo que si nosotros permanecemos en él y sus palabras permanecen en nosotros, le podemos pedir lo que quiera, ¿cierto? Si nosotros permanecemos en él y su palabra en nosotros, le podemos pedir lo que quiera. Luego dice, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, darán fruto. Dos cosas nos están ofreciendo aquí. El dar fruto y que sean respondidas nuestras peticiones. Porque nosotros, hermano, cada uno tiene que dar fruto, como dice la Escritura. El árbol que no da fruto será cortado. Pero Él nos está diciendo que si nosotros permanecemos en Él, daremos fruto. Pero si las palabras de Él permanecen en nosotros, nos dan lo que le pedimos. Y la respuesta la encontramos porque nosotros podemos pensar, Señor, ¿yo cómo permanezco en ti? Tus palabras permanecen en mí porque yo las leo. Hay gran cabida en mi corazón, de tu palabra, en mi ser, lo que nosotros hemos leído de la Escritura, que la palabra
nos gobierne, que la palabra nos domine, que la palabra nos limpie, que la palabra es espíritu y vida, que la palabra hace sabio y sencillo, y todo eso lo amamos, lo aceptamos, es nuestro camino, es nuestro sustento, pero también nos está diciendo, si permanecen en mí. Ya las palabras del Señor están en nosotros, pero nosotros cómo permanecemos en Él. Nosotros podemos pensar en la oración, ¿cierto? Nosotros permanecemos en Cristo en la oración, pero en el capítulo 14 de Juan nos dan una respuesta que también es maravillosa. San Juan 14, verso 23 dice, respondiendo Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Eso es permanecer en Jesús, que Él permanezca en nosotros y nosotros en Él, que Él more en nosotros, hermano, que Él more en nosotros, mediante la obediencia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros queremos, hermanos, no pecar y queremos servirle al Señor y dar fruto, nosotros tenemos que orar para obedecer, que lo sabemos. Pero tenemos que hacerlo cada uno, hermano, cada uno sabe cómo es. Cada uno sabe lo que pide, lo que quiere, pero es importante que usted y yo cultivemos, porque esa es la enseñanza, que cultivemos un corazón de bondad. Que todos nosotros seamos bondadosos, misericordiosos y compasivos, porque el Señor lo es con nosotros y Él nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que permanecer en Él. Él permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él cuando Él mora en nuestro corazón junto con el Padre. Porque por fe nosotros tenemos al Espíritu Santo. Entonces mire qué belleza, hermanos. Él dice, si me amas, guardas mis mandamientos, y mi Padre y yo haremos morada. Que eso es lo que usted y yo más necesitamos en la vida, hermanos. Lo que usted y yo más necesitamos es que Dios more en nuestro corazón. Porque a Él morar en nuestro corazón, hermanos, Él nos guía en la justicia. Y que realmente ahí es donde se manifiesta el reino del Señor. Donde usted y yo ya tenemos puestos los ojos en Cristo. Y nos hacemos hermanos, como dice la Escritura. Temblamos ante la palabra del Señor para que Él habite en nosotros, porque Él dice que Él habita en aquellos que tiemblan ante su palabra. Que Él habita, porque eso es lo que nosotros más necesitamos, que Él habite en nosotros, porque ahí nosotros habitamos con Él. Nosotros necesitamos que Él habite en nosotros, hermano, por la fe. Pero es que nosotros también tenemos que verles los frutos y Él nos está pidiendo a nosotros el fruto del amor. Cuando vamos a Gálatas nosotros encontramos el fruto del Espíritu, pero también estamos mirando el fruto de justicia. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Realmente rogarle al Señor que nos ayude a amar. Tenemos que amar al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos a nosotros mismos, hermanos. Esta expresión es muy repetida. Este mandamiento es muy repetido y es algo pues que uno va a la Escritura y el Señor pareciese que se la mostrará en letras rojas ahí resaltando, porque realmente nos hace falta eso. A nosotros nos falta mucho eso y precisamente por la falta del amor, la bondad y la piedad, nosotros no hemos visto muchas respuestas. Porque muchas veces sin querer creamos discordias, aún mismo en nuestros pensamientos. Cuando somos negativos y creemos que esto no va a cambiar o que esto está peor, o cuando escuchamos a los hermanos algunos que dicen pues que si se quieren matar, que se maten, allá cada uno, yo ya le dije, se va a dar un golpe contra el mundo, ahí se va a dar cuenta cómo es, y realmente pues eso no es lo que Dios está escrito en la Biblia. Si Él en su soberanía nos deja vivir a todos los habitantes del mundo, porque Él es el que nos deja vivir. Si hoy estamos vivos es porque Él quiere. Entonces nosotros, ¿con qué capacidad vamos a dudar de lo que Él nos ha dejado escrito? Y precisamente suceden estas cosas es porque a nosotros nos falta ser más compasivos, nos falta tener más esperanza y nos hace más falta conocer a Dios. Muchos decimos, es que yo sé que a mí me falta, pero eso no sirve para nada. Es como saber que yo tengo una deuda y que le digo a la señora que le debo, ay, yo te debo, yo sé que yo te debo, pero lo que la señora quiere es que yo le pague, no que le esté recordando que le debo. Y así sucede, hermanos, que muchas de las cosas que nosotros vemos
que no están funcionando y que no cambian, también es debido a esa falta de amor, a esa falta de compasión, a esa falta de misericordia, porque los que Dios se deleita profundamente y les revela y les muestra quién Él es a los misericordiosos. Porque Él dice, con el misericordioso yo me muestro misericordioso. Usted y yo queremos ver la misericordia de Dios, tenemos que tener misericordia con la gente y realmente está prohibido, pues, que Dios nos ayude el juzgar. Mire, hermanos, uno escucha demasiadas quejas. Es que la juventud de ahora, es que los niños de ahora, es que si la iglesia, es que si los hermanos, y nosotros no podemos contar ni con las posibilidades del otro, ni con la disposición del otro. Cada uno debe hacer y que el Señor nos ayude a todos, porque somos todos, que partamos desde nuestras posibilidades, que partamos desde nuestro poder. No decir es que si la iglesia se uniera, es que si el pastor hiciera, o es que si el gobierno, cada uno desde su posibilidad, desde su fe, desde su necesidad, hacer. Que esa es la tarea que nos tocaba pues a todos, hermanos, y principalmente recordar que necesitamos cultivar un corazón de amor, de bondad por todo lo que está pasando, hermanos, porque sí es cierto que la blanda respuesta aplaca el furor y una blanda respuesta sale de un corazón compasivo, que muchas veces eso sucede, que la blanda respuesta no está y que es necesario lo que nos está diciendo el Señor Jesús. Nosotros necesitamos que se manifieste que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en nosotros y principalmente, hermanos, se manifiesta en el amor que nosotros le tengamos al otro y que Dios nos ayude y tenga piedad de todos nosotros. Amén. Bueno, hermanos, que Dios nos ayude, por favor, en su soberanía a que nosotros permanezcamos en Él, porque Él no va a permanecer en nosotros en un corazón avaro, en un corazón. Si nosotros queremos permanecer en Él y en nosotros, Él no va a habitar en un corazón de odio. Él no va a manifestarse en un corazón de rencor. Nosotros tenemos que limpiar el corazón como nos lo están mostrando, permaneciendo en Cristo, en la oración, pidiéndole que nos ayude a obedecer y también que sus palabras, para que nos den lo que pidamos, porque todos queremos una familia, un país, o sea, una familia en Cristo Jesús, un país gobernado por Dios, una buena salud, tener para compartir, y eso se logra como Él le está diciendo, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pídeme lo que quieras. Bueno, hermanos, gracias a Dios que nos enseña las cosas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por enseñarnos, Dios mío lindo. Permítenos, Padre, permanecer en ti, porque realmente si te obedecemos, nosotros vamos a permanecer en ti. Nosotros necesitamos que tú mores en nosotros. Ayúdanos, Señor, a que tus palabras también estén en nosotros para que nos respondas nuestras peticiones, porque en muchas ocasiones te pedimos mucho y muy poco tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente de ti. Tú eres Dios sabio y tú nos has dado estos mandamientos para poder tener lo que necesitamos. Derrama de tu gracia sobre tu pueblo para que podamos tener tus palabras en nosotros y permanecer en ti a fin, Señor, de que demos fruto y que podamos tener lo que te pedimos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias por mostrarnos que tú quieres que todos conozcan de ti, porque tú nos has dicho que tu voluntad es que todos lleguen a conocerte, Señor. Eso es lo que tú quieres y ayúdanos para que nosotros podamos hacer realidad tu sueño. En el nombre de Cristo Jesús y en esta generación, a ti sea la gloria. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga.